prolegómenos de este curso de microeconomía. Como ya les dije, la microeconomía trata la parte pequeña de los comportamientos humanos alrededor del proceso de formación de los precios. Yo les pedí, ya les fijamos las fechas de del primer parcial, el 15 de mayo, la del segundo parcial el 3 de julio, la del recuperatorio el 10 de julio, de modo de llegar a la última clase para la lectura de las notas y la firma de las libretas. Como ya les dije, contamos con la colaboración de Carlos Alberto Núñez. Carlos Alberto Núñez es un economista de primer nivel que ahora fue incorporado como profesor adjunto en la materia Introducción a la Economía. Así que aprovechen lo que él les explica a través de las clases prácticas de los jueves con papel y lápiz, porque es la única forma de entender el desarrollo práctico de los temas. Con respecto a la bibliografía, les recuerdo que la vamos a ir cargando periódicamente en el tablón. Varian, microeconomía intermedia, Pindic, macroeconomía. Stiglitz también tiene un buen libro de microeconomía, y las clases que el licenciado Marcos Ochoa, que es el titular de este curso, el que nos aglutina a todos los profesores, se tomó el trabajo de cargar los PDF. Así que nosotros en el tablón vamos a incluir la bibliografía. Como les dije, se complementa la nota del primer parcial con un trabajo práctico a elección. Ustedes pueden elegir dentro de los temas que hemos elegido: control de precios, si es eficaz para combatir la inflación, los mercados imperfectos a través de las fallas del mercado, y los carteles de precios, algún caso argentino de carteles de precios, de medidas de dumping, que nos ubican en la realidad de todos los días. En la clase pasada yo les sugerí que para la evolución del pensamiento económico, que si bien lo pueden consultar en cualquier libro de economía en general, yo tenía por ahí en la bibliografía un pequeño librito que se llama ¿Qué es la economía? ¿Qué es la economía de Valsecchi? Ahí lo voy a anotar. Si puedo incluirlo como mensaje. A ver. A ver, por acá. Bueno, no, evidentemente no lo puedo incluir, pero es un pequeño librito que se llama ¿Qué es la economía? Y el autor es Valsecchi. Está en la fotocopiadora, está incluido, y hay un capítulo que se refiere a cómo ha evolucionado el pensamiento económico. De todas maneras, si no encuentran ese librito, cualquier libro de economía en general habla de cómo se ha evolucionado el concepto de economía política. Entre los temas que hasta ahora desarrollamos, vimos la separación entre aspectos micro y aspectos macro, y vimos que no hay una clara separación conceptual entre uno y otro. Es una forma ordenada de estudiar la economía. Cuando hablamos de oferta y demanda, estamos hablando de micro. Cuando hablamos de oferta agregada o demanda agregada o demanda global, hablamos de aspecto macro, porque es
la participación de los 4 grandes sectores de decisión económica. Esto es, las familias, las empresas, el gobierno y el sector externo. También hablamos de los aspectos positivos y de los aspectos normativos. Y en esta primera parte nos faltaba hacer una pequeña referencia a los métodos de investigación económica. ¿Ustedes me escuchan bien perfectamente? Sí, profe. Sí, profe. Escucha bien. Bárbaro. Yo quisiera ver si puedo agregar, chatear con algunos y mandar, pero con esta computadora vieja que yo tengo, tendré que usar la otra que está, la otra más moderna, que la tengo ahí, pero que todavía no la tengo instalada. Bueno, los métodos de investigación económica. En realidad, cuando uno habla de métodos, está haciendo referencia a cualquier procedimiento en los que se aplique un orden racional o una pauta sistemática para la prosecución de un fin determinado. Es cualquier procedimiento en los que se aplique un orden racional o una pauta sistemática para conseguir un fin determinado. Los métodos de investigación económica o los métodos de investigación científica se pueden clasificar en 2 grandes grupos. El método sintético o deductivo y el método inductivo o analítico. Vamos a ver que en el fondo ambos métodos son iguales, porque uno empieza donde termina el otro. Y los dos, el método inductivo y el método deductivo, son de aplicación en la actividad económica. Cuando digo el método deductivo, estoy haciendo referencia a partir de 3 o 4 principios de carácter general aceptados como indiscutibles por la razón para extraer proposiciones que se aplican a casos particulares. Es decir, que pasa de 3 o 4 principios principios considerados indiscutibles por la razón, verdades absolutas, para extraer proposiciones que se aplican a casos particulares. Por eso es que si tenemos que resumir el método deductivo, decimos que va de lo general a lo particular. En cambio, el método inductivo es partir del plano concreto de realidades tangibles, aparentemente de hechos aislados sin conexión entre sí, para hallar, mediante la observación, leyes rectoras de carácter general. Es decir, que es al revés, va de lo particular a lo general. Son 2 métodos de investigación científica: deductivo, deductivo sintético, analítico inductivo. Uno parte de 3 o 4 principios de carácter general considerados indiscutibles por la razón, aplicables a casos particulares, de lo general a lo particular. En cambio, el método inductivo parte de hechos particulares sin conexión entre sí para hallar mediante la observación leyes rectoras de carácter general.
Por ejemplo, las ciencias de las matemáticas y las ciencias exactas utilizan el método deductivo. Las ciencias físicas, las ciencias de la naturaleza, usan el método inductivo. Los dos son imprescindibles para la realidad económica. Por eso es que los dos son de aplicación a la actividad económica. Lo que pasa es que la economía como ciencia, que como les dije, tiene una antigüedad de 200 años o de 250, cuando adquiere la independencia del resto de las ciencias sociales, políticas, religiosas, usan el método deductivo. El desarrollo de la economía como ciencia que surge de la obra de Adam Smith, de David Ricardo, son todas aplicaciones de los economistas clásicos y habla de la ley de los rendimientos marginales decrecientes, el incremento de la producción a través de los aportes de capital, el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo, son todos principios de libertad absoluta, que son las aplicaciones de la escuela fisiocrática y que los autores clásicos reconocen como precursores. En cambio, en la segunda mitad del siglo XIX, principalmente en Alemania, con la obra de Rothschild, Hildebrand, aparecen los métodos inductivos, que no llegó a generalizaciones tan absurdas como el método deductivo. Entonces, uno y otro son de aplicación para la actividad económica. No hay que dejar de reconocer que la economía como ciencia empieza a manejarse con el método deductivo. Pero parte de esas 3 o 4 leyes de carácter general que se aplican después a través de generalizaciones a casos generales. Por eso se dice que va de lo particular a lo general. El método inductivo implica la observación de un gran número de casos posibles. Tiene que ser imparcial y dice que no se puede aplicar el método inductivo artificial, provocando, experimentando por el carácter social de la conducta económica. Por eso de los métodos inductivos hay una separación en los inductivos experimental y en los inductivos no experimental. La economía como ciencia usa el método inductivo no experimental, porque no permite la provocación artificial de los fenómenos por el carácter social de sus tratamientos. Entonces, hay que observar un gran número de casos, debe ser imparcial, debe basarse más que en leyes, en aspectos tendenciales, porque utilizan a la estadística y a la historia, es decir, a la observación de un gran número de casos. Por eso entonces, como método inductivo, tiene que ser el método inductivo no experimental, basado en la estadística, en la observación de un gran número de casos, obtenidos de distintas fuentes, que pueden ser censos, publicaciones, encuestas. El método histórico basado en la observación de los hechos. En cambio, el método inductivo no experimental es propio de las ciencias de la naturaleza. Si tenemos que resumir el método inductivo, implica, primero, observación, análisis y comparación de un gran número de casos. Segundo, la formulación de hipótesis a través de las cuales se generalizan los resultados. Y si la comprobación de la hipótesis
se comprueba, se lo lleva a la categoría de ley. Entonces, métodos de investigación científica en la economía, el método sintético y el método analítico. El método analítico basado en la observación de la historia y de la estadística, no en la provocación artificial de los fenómenos, que es el método de investigación experimental, y que comprende tres grandes funciones: observación, análisis y comparación de un gran número de casos, la formulación de hipótesis a través de los cuales se generalizan los resultados. Y si se comprueban esos resultados, se lo eleva a la categoría de ley. Esto siempre tiene que ser tenido en cuenta con el concepto de leyes estadísticas, que se cumplen en una alta proporción de casos posibles. Es probable, excluye la certeza. Hablar de certeza significa hablar de casos favorables y casos desfavorables. En cambio, la probabilidad es cuando no se puede demostrar que lo contrario de lo afirmado sea absolutamente imposible. Todo lo que sea la actividad económica gira alrededor de satisfacer necesidades. Profe, una pausa. ¿Y podría repetir las tres funciones? Sí, observación, análisis y comparación de un gran número de casos. Observación, análisis y comparación de un gran número de casos. La formulación de hipótesis a través de los cuales se generalizan los resultados. Y si se comprueba, lo llevábamos a la categoría de ley. Observación, análisis y comparación de un gran número de casos. La formulación de hipótesis a través de los cuales se generalizan los resultados. Y si se los comprueba, se los lleva a la categoría de ley. Esos son los pasos de los métodos de investigación científica inductivo, no experimental. El método experimental es propio de las ciencias de la naturaleza, en donde se puede provocar artificialmente los fenómenos sin producir grandes consecuencias. La ley de la gravedad la podemos probar perfectamente, pero no podemos experimentar el nivel de paro o el nivel de inflación por el carácter social de las conclusiones. Profe, Sí. buenas noches. Una consulta, todo esto que está diciendo usted, ¿en qué parte de los apuntes que subió está? No lo vas a encontrar. Los vas a ¿Esto no está en encontrar ningún apunte? en en las 20 primeras páginas de cualquier libro de economía. Son los aspectos generales, que no son específicos de microeconomía, son de economía en general y que se encuentran en todos los libros de microeconomía. Seguramente lo vas a encontrar en Mochon y Becker también, pero no está en la bibliografía. Todo lo que sea actividad económica implica satisfacer necesidades humanas, necesidades de diverso orden, de diversa naturaleza. Y en alguna época en que la terminología económica no estaba tan desarrollada como en nuestros días, se estableció una identidad entre varios conceptos. Necesidades son los fines perseguidos por las unidades de consumo, que somos nosotros. Y nosotros actuamos en base a nuestros gustos, preferencias, deseos y necesidades. Y siempre hubo una cierta similitud entre placeres, deseos, necesidades. Todos nos dan una idea de una perturbación
en el equilibrio psíquico y que se resuelve a través de los bienes económicos. Así, un médico podrá decir que un enfermo necesita una alimentación sana y se va a horrorizar si afirman que debe tomar alcohol si es un dipsómano o cocaína si es un cocainómano. Para el economista, esta decisión no existe. Le basta comprobar que el individuo necesita alcohol, cocaína, aunque lo perjudiquen. Por eso, ese concepto de necesidad nos da una idea de una perturbación en el equilibrio psíquico. Tiene una antigüedad de alrededor de 80 años y correlativamente el deseo de suplir esa necesidad a través de un medio considerado apto para resolver el estado de imperfección con que se designan a las necesidades. Con esto les quiero decir que este concepto de necesidad tiene distintas características. ¿Qué es una necesidad? Es un fin perseguido por las unidades de consumo. Es un deseo, es un placer, es una preferencia. Y que eso es lo que determina nuestros comportamientos. Y en el año 1854 hubo un economista que se llamó Gossen. Yo quisiera saber cómo lo puedo poner acá. Detalles de... A ver, si alguno me puede ayudar. ¿Qué quiere compartir la pantalla, profe? Claro, quisiera ir agregando, chatear con algunos de ustedes, agregándole. Al lado de las dos personitas donde le marca la cantidad de participantes, tiene donde puede compartir en forma de texto lo que usted quiera, profe. Acá será. A ver. Vamos a ver. 1854. Ahí está. En el año 1854, las leyes de Gossen, fue un economista de la Escuela Psicológica Austríaca que le dio una gran importancia al estudio de las reacciones subjetivas de los individuos frente a las apetencias y a las necesidades, y que en definitiva, posteriormente, fue necesario y fundamental para el estudio de la teoría de consumo, que es lo que estamos hablando en esta parte de la teoría del mercado. Entonces, Gossen, en el año 1854, autor de la Escuela Psicológica Austríaca, le dio gran importancia al estudio de las reacciones subjetivas de los individuos frente a necesidades de diversa índole y que son fundamentales para el estudio de la conducta humana. Si bien esas leyes de Gossen fueron desarrollados en términos de placer, en términos de necesidad, en términos de deseo, se aplican, en definitiva, al desarrollo de la conducta humana. Por ejemplo, una de las primeras leyes de Gossen dice que la intensidad de un placer disminuye a medida que se van satisfaciendo dicho placer una y otra vez hasta que llega a la intensidad de la saciedad. Es decir, que en la medida en que se aplican sucesivas unidades de un bien a satisfacer una necesidad, la necesidad desaparece. Con esto les quiero decir
que las necesidades son decrecientes. En la medida en que se aplican sucesivas unidades de un bien a satisfacer, esta necesidad desaparece, este placer, este deseo, porque en una época en que la terminología económica no estaba tan desarrollado, había una cierta similitud en estos tres términos: placeres, necesidades, gustos y preferencias. Esto que se refirió al comportamiento de una... A ver si yo puedo... Esto que se refirió al comportamiento de un bien o de una necesidad posteriormente, que en realidad está hablando de un carácter decreciente frente a la intensidad de una necesidad en la medida en que se aplican sucesivas unidades de un bien a satisfacer esa necesidad. Esto posteriormente se complementa con la segunda ley de Gossen, que implica el comportamiento de un consumidor frente a distintas necesidades que debe satisfacerlas simultáneamente. Necesidades de diversas jerarquías. Y el hombre que tiene la elección entre varios placeres se los puede proporcionar de tal forma que la intensidad de cada placer en el momento en que la satisfacción se interrumpa sea igual a todos los demás. Es decir, que la primera ley de Gossen se refiere al comportamiento de un consumidor frente a un bien, a un deseo, a una necesidad. El segundo es algo más parecido a la realidad porque se refiere a varias necesidades que debe satisfacerla de diversa índole simultáneamente. De tal forma que si en algún momento se interrumpe, el nivel de intensidad de todas las necesidades sea pareja. Este es lo que en definitiva Gossen aportó a la teoría de la conducta del consumidor. Las necesidades son decrecientes en la medida en que se aplica sucesivas unidades de un bien. Esta idea de bien implica satisfacer necesidades, y esto es un concepto subjetivo, personal, indelegable, que esto no tiene nada que ver con el carácter moral o realmente provechoso que puedan tener ciertas necesidades humanas. Concretamente, hay bienes que no sirven para nada o para mucho menos de lo que la gente cree, pero generan una actividad económica. La segunda ley de Gossen, como me pregunta Aileen, se refiere a un caso más específico, el hombre frente a necesidades de diversa índole. Primero, va a satisfacer la necesidad más urgente, puede ser la de comer, y después va a tratar de llevar simultáneamente la intensidad de comer decreciente con la intensidad de beber creciente. Y a partir de ese momento tratará de satisfacer ambas necesidades: comer, beber, con la de ir al cine, de comprarse un traje. De tal forma que si por alguna intensidad, por alguna necesidad se interrumpe, el nivel de intensidad de todas las necesidades es decreciente. Y esto es la teoría de la conducta del consumidor. Ya sea frente a un bien, frente a un bien,
frente a un bien o frente a necesidades de diversa índole. Todo lo que sea satisfacer necesidades son de carácter personal, subjetivo, individual. Cada uno tiene sus gustos, sus preferencias, sus deseos, y eso es lo que determina la conducta del consumidor. Por eso, en los ejercicios, nosotros hablamos de un bien X, de un bien Y, sin identificar de qué bien estamos hablando, porque cada uno tiene una necesidad, un gusto, un deseo, una personalidad. Incluso hubo una época en donde eh, este concepto de utilidad fue reemplazado por el concepto de ofemilidad. ¿Qué es ofemilidad? Son esos bienes que no, esos deseos, esos gustos, esas preferencias que no sirven para nada, pero vienen a cumplir una determinada actividad de la conducta humana. Y, eh, y a veces pueden estar en contraposición con el provecho real o moral de una cosa. Entonces, siempre vamos a hablar de que el hombre tiene necesidades de diversa índole, que lo satisface con bienes considerados aptos para resolver ese estado de imperfección. Hablamos de personales, subjetivos e indelegables. Y en la medida en que se aplican sucesivas unidades de un bien para satisfacer una necesidad, decimos que las necesidades son decrecientes, que tienden a disminuir. Lo cual no quiere decir que se vuelvan a presentar de nuevo, pero en la medida en que se aplican sucesivas unidades de un bien a satisfacer una necesidad, aunque sea transitoriamente, esta desaparece. Profe, Sí. ¿qué había dicho recién? Personales, indelegables y qué más. Subjetivas, personales, Ok. tus necesidades, tus gustos, tus preferencias, tus placeres, pueden ser que difieren de los de Cintia María Godoy. Hay una tendencia de tener los mismos gustos y los mismos deseos y las mismas tendencias, pero en general la teoría de las necesidades del hombre son impostergables, individuales y subjetivas. En general nos comportamos de la misma forma, pero a veces no es así. Entonces, el primer concepto es hablar de... ¿Y yo por qué no aparezco en esto? ¿Por qué no aparezco mi... A ver si me pueden ayudar. ¿Qué tengo que hacer para que aparezca mi cara? Ahí la sacó, profe, hasta recién estaba. Nosotros la vemos, profe. Ay, yo no me veo. Qué barbaridad. Ustedes van a tener que aprender economía y yo voy a tener que aprender computación, evidentemente. ¿Estoy? ¿Y por qué yo no me veo? Yo antes me veía con todos ustedes. Ahora no me veo. A ver. Bueno, como toda esta clase, les pido disculpas. Es una clase un poco a los ponchazos, porque las clases conmigo siempre son presenciales. Pero bueno, estamos, cuando fue la época de la pandemia, yo daba las clases virtuales desde mi casa y no tenía ningún inconveniente. A la derecha yo tengo otra computadora, pero no quiero usarla porque por ahí nos volvemos a confundir. A ver qué pasa. Esperen.
es una computadora más moderna, pero a ver ahora. Ay, ay, ay. A ver ahora. Evidentemente no puedo. Acá, a ver ahora. Esta computadora nueva es mucho más lenta que la otra, por eso es que normalmente no la uso. Pero, bueno. Bueno, entonces, el primer concepto es que las necesidades son decrecientes. Ahí está, acá estoy, ¡epa! Bárbaro, esto es lo que yo quería. Las primeras necesidades son decrecientes. ¿Cuándo? En la medida en que se aplican sucesivas unidades de un bien a satisfacer esa unidad. Y aquí hay que distinguir lo que es utilidad total, utilidad media y utilidad marginal. La utilidad total es un concepto acumulativo. Con esto les quiero decir que será la utilidad que nos proporciona el primer bien, más la utilidad que nos proporciona el segundo bien, más la utilidad que nos proporciona el tercer bien, que son decrecientes en la medida en que se aplican sucesivas unidades de un bien a satisfacer esa necesidad. Las utilidades son decrecientes. El concepto de utilidad total es un concepto acumulativo. El segundo concepto es el de utilidad media. ¿Qué es el promedio? Va a ser la utilidad total del primer bien más la utilidad total del segundo bien, la utilidad total dividido el número de unidades que se utilizan. Y la utilidad marginal es la utilidad de la última unidad disponible. Si tenemos 6 vasos de agua, la utilidad marginal es la utilidad de la última unidad que se dispone. Por eso es que este concepto de utilidad marginal, que depende de la cantidad de unidades de cada bien,
es, no sé si se ve, es decreciente. Acá tenemos la intensidad de una necesidad y aquí tenemos el tiempo. En la medida en que se aplican sucesivas unidades de un bien a satisfacer esa necesidad, la intensidad desaparece. Profe, una pausa ahí, una pregunta. Usted dijo, puede ser, o entendí mal, la homogeneidad reemplaza a la teoría del consumidor, ¿puede ser? ¿Dijo algo así? No. Espera que lo agrego. Homogeneidad. Utilidad de aquellos bienes que no responden al bienestar personal, pero que vienen a cubrir un aspecto de la conducta humana. A ver. Homogeneidad, utilidad. Utilidad de aquellos bienes que no responden al bienestar personal, pero que la utilidad de aquellos bienes que no responden al bienestar personal, pero que vienen a cubrir un aspecto de la conducta humana. Esos son bienes o feminidad. Y este comportamiento de la curva de las utilidades decrecientes es el fundamento de la teoría de la conducta del consumidor. Si baja la utilidad, ¿cuándo baja la utilidad? Cuando aumenta la cantidad de las unidades que son las que están en el eje de las X. En el eje de las X tenemos el tiempo, las unidades de cada bien. Y en el eje de las Y tenemos la intensidad. En la medida en que aplicamos sucesivas unidades de un bien, la utilidad disminuye. Por eso es que hay que distinguir la utilidad total, que es un concepto acumulativo, la utilidad marginal, que es la utilidad de la última unidad disponible y que depende de la cantidad de unidades de cada bien que se posee, y la utilidad media, que es el promedio de la utilidad total dividido el número de unidades producidas. Entonces, la actividad económica significa satisfacer necesidades humanas que giran alrededor de lo que se llama el principio de escasez. Si los bienes necesarios para satisfacer nuestras necesidades fueran o estuvieran en cantidades suficientes, el problema de la escasez
no existiría. Justamente hay escasez porque hay necesidades crecientes frente a bienes reducidos. Por eso, el principal problema de la actividad económica es elegir. ¿Qué bienes vamos a producir? ¿Con qué técnicas? ¿Y a través de qué medios? Y eso es lo que nos lleva al concepto de costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el costo de la renuncia o de lo que hay que dejar de producir para incrementar la producción del bien que hemos elegido. Ese es el concepto importante de la economía, el concepto de oportunidad, que cuando elegimos desarrollar una actividad, vamos a aplicar los factores de producción a esa actividad, pero simultáneamente no los vamos a aplicar a otra. ¿Por qué? Porque los bienes son escasos y hay que elegir. Por eso, el concepto de costo de oportunidad es el costo de la renuncia o de lo que hay que dejar de producir para incrementar la producción del bien que hemos elegido. Esto que llamamos el principio de la escasez se contrapone con que si tuviéramos bienes suficientes para satisfacer las necesidades de diversa índole, lo haríamos. Lo que pasa es que no tenemos bienes suficientes para satisfacer y hay que elegir. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, estamos entrando en el siglo XX, estamos entrando en el siglo XXI. Entonces, ese principio de escasez se presenta porque hay bienes en cantidades limitadas frente a necesidades de carácter cada vez más grandes. Entonces hay que elegir. Por eso cuando uno dice el costo de oportunidad, es el costo de la renuncia o de lo que hay que dejar de producir para incrementar la producción del bien que hemos elegido. Los bienes son limitados y las necesidades son crecientes. ¿Y qué son las necesidades? Son los fines perseguidos por las unidades de consumo. ¿Qué son fines perseguidos por las unidades de consumo? Son deseos, gustos, preferencias, sobre todo en una época en que la terminología económica no estaba tan desarrollada como en nuestros días. Entonces, esa escuela psicológica austríaca de Gossen, que habló de la intensidad de las necesidades son decrecientes, depende de la cantidad de unidades de cada bien que se posee. Independientemente que cuando aplicamos unidades de un bien, desaparece transitoriamente y hay otras necesidades que se presentan con absoluta regularidad. Por eso, yo les digo que hay necesidades de diversa índole. Entonces, Samuelson, premio Nobel de Economía, en un ejemplo muy sencillo, explicó la necesidad de elegir de modo de aumentar la producción. Y Samuelson decía que había una economía con un nivel de técnica determinada, una población fija y cantidades concretas de herramientas, tierras, energía. Y la comunidad debía elegir cómo las iba a producir y con qué técnica. Entonces,
requirió un ejemplo muy sencillo, que fue la guerra de los Estados Unidos. Él lo llamó cañones y manteca, alimentos y armamentos. Y él logró desarrollar lo que se llamó una curva del límite de la producción potencial o el límite de la producción de las posibilidades técnicas de la producción. O si no directamente, una curva de sustitución. Entonces, ¿qué dice Samuelson? Que hay que elegir. Y eso es el costo de oportunidad. Hay que elegir bien, porque el objetivo es aumentar la cantidad de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque los factores de producción son limitados y las necesidades son cada vez más crecientes. El ejemplo que desarrolló Samuelson se refería a la producción de dos bienes, un bien Y y un bien X. Y llegó a una curva cóncava al origen. Esto es lo que, para los que vieron Introducción a la Economía, es la curva de las posibilidades técnicas de la producción. Una curva de transformación. Es una curva cóncava. Esta curva. Un bien Y y un bien X. Y Samuelson, a través de este ejemplo de armamentos y cañones, dijo que si aplicábamos todos los factores de producción de un bien, era lo máximo que podíamos conseguir y nada del otro bien. O si por el contrario, si aplicábamos todos los factores de producción al otro bien y nada del otro, obteníamos un máximo. Si juntábamos los dos puntos, teníamos lo que se llamaba una curva de transformación o de las posibilidades técnicas de producción. Y hay puntos intermedios en donde se pueden lograr producciones continuas de un bien y de otro, como bajando la producción de un bien y suponiendo perfectamente adaptables a la producción del otro bien, aumentabas la producción. ¿Por qué? Porque los factores de producción son limitados y hay que elegir. Ese es el costo de transformación y que dio origen a lo que se llamó la teoría de la conducta del consumidor, la teoría de los costos crecientes. Al ir necesitando mayores cantidades de un bien, hay que pagarlo más en términos de lo que hay que renunciar o dejar de producir el bien que hemos elegido. ¿Por qué? Porque los factores son limitados y las necesidades son crecientes. Entonces, frente a los máximos de un bien, que es una curva, que es una curva así, hay puntos intermedios en donde permite aumentar un bien a cambio de la disminución del otro bien. Esta es la teoría de los costos crecientes. Al ir necesitando mayores cantidades de un bien, hay que pagarlos más en términos del otro bien o del que hay que renunciar para elegir la producción del bien que hemos elegido. Y es un concepto lógico. Cada nosotros tenemos nuestros gustos, tus preferencias, nuestros deseos, y los recursos son limitados. Entonces hay que elegir. De ahí la necesidad de la eficiencia. Y que Samuelson
se refirió entre armamentos y alimentos. Manteca y cañones, como dicen la práctica. Entonces, los bienes son limitados. Las cantidades, si aumentamos de un bien, resumimos de otro bien. Está la teoría de los costos crecientes, porque siempre hay que pagarlo más en términos del bien al cual hay que renunciar. ¿Por qué? Porque al principio se trasladan de una actividad a otra los más aptos, pero después para mantener el mismo nivel de producción hay que aplicar más los factores menos exigentes. Y el tercer elemento es el conoce con la teoría de la economía del bienestar. La economía del bienestar hace que la producción en grandes cantidades permite lograr economías de escala. Las economías de escala es la aplicación en grandes cantidades, de modo de aprovechar esos tres elementos que determinan las economías de escala. Aspectos técnicos, división del trabajo y especialización. La aplicación de estos tres conceptos, tecnología, división del trabajo y especialización, logran las economías de escala. ¿Qué significan las economías de escala? Producir en grandes cantidades, de modo de aumentar la producción y elegir mejor. Todos estos principios son los que nos permiten empezar a desarrollar en la clase siguiente los métodos para estudiar la teoría de la conducta del consumidor. A partir de la clase que viene, vamos a hablar de la teoría de la conducta del consumidor en forma de comportamientos estancos, es decir, sin ninguna relación con la teoría de la conducta del productor. Tratamos de ver cómo se cumple ese objetivo de maximizar la utilidad. ¿La utilidad de quién? Del ingreso monetario limitado. Y el esquema es muy simple. Utilizamos dos bienes, como si con solo dos bienes satisfaciéramos todas nuestras necesidades. Es una abstracción. Por eso, como les dije, el punto de partida, eso que llamamos maximización del ingreso monetario limitado, lo vamos a hacer con una igualdad. M, ingreso monetario limitado, es igual a X por el precio de X más Y por el precio de Y. Lo vamos a gastar todo. Es conveniente. No solo porque los ingresos que ustedes perciben en estos momentos están bastante limitados, sino que conocemos los inconvenientes del ahorro. El ahorro, en definitiva, es un consumo que lo diferimos para más adelante. Por eso no vamos a trabajar con desigualdades, vamos a trabajar con igualdades, de modo que lo vamos a gastar todo. Y vamos a ver cómo se forma la teoría de la conducta del consumidor, frente a tratar de sacar el mayor jugo posible a la cantidad de bienes y servicios, y que nos permite cumplir ese objetivo de la maximización de la utilidad. Si baja el precio, compramos más con la misma cantidad. Y ese es el objetivo del consumidor. Cualquiera sea. En general nos comportamos así. Y como ya les dije, en alguna oportunidad, las necesidades son decrecientes. En la medida en que se aplican sucesivas unidades de un bien,
la necesidad desaparece. Lo cual no quiere decir que después no se vuelva a presentar con absoluta regularidad. Pero todo depende de la cantidad de unidades de cada bien que se posee. Las Profe, utilidades son decrecientes. ¿Sí, Mirko? ¿qué tres conceptos había mencionado en lo de economías de escala? Sí, la división del trabajo, la especialización y los aspectos tecnológicos. Con la aplicación de esos tres principios se logran las economías de escala, es decir, la producción en grandes cantidades. División del trabajo, especialización y la tecnología. En todos estos temas, y como les dije, las utilidades son decrecientes, depende de la cantidad de unidades de cada bien, hay una utilidad total, hay una utilidad marginal, hay una utilidad media. Son todas formas de considerar ese principio de Gossen de la teoría del conocimiento y que después sirvió para explicar la conducta de los consumidores. El objetivo de esta parte de la economía, que es de la función de utilidad, es llegar a formar la curva de la demanda. Ley de la demanda, que como ya sabemos, difícilmente son de validez absoluta. Pero es una manera de resumir el comportamiento humano. Las leyes económicas difícilmente son de validez absoluta. Se cumplen con una alta proporción de casos posibles. Excluyen la certeza. ¿Por qué? Porque la certeza se da el número de casos favorables y el número de casos desfavorables. Y la probabilidad siempre es un cociente. Por eso es que la economía debe su desarrollo a los métodos deductivo y al método inductivo no experimental, la observación de un gran número de casos. Debe ser imparciales y tratar de resumir el comportamiento de muchos, observación, análisis y comparación, la formulación de hipótesis, y si se comprueba, se lo lleva a la categoría de ley. Bueno, estos pequeños aspectos son los que pueden encontrar en cualquiera de los libros, en las primeras 40 páginas, que tienen que hablar de métodos de investigación económica, los aspectos positivos, los aspectos normativos, la economía como ciencia, son aspectos positivos de la realidad tal cual es. Y a veces puede estar en contraposición con algún aspecto de la conducta humana. También hablamos de la evolución del pensamiento económico. Cualquier libro les explica cómo ha evolucionado el concepto cuando, a partir de los últimos 300 años, se separó de los aspectos políticos, sociales, religiosos, económicos y se centró en la escuela que se sucedieron al mercantilismo, la fisiocracia, que es la escuela clásica inglesa, que son los que sirvieron de base para el desarrollo de la economía como ciencia. A partir de la clase del lunes que viene, empezamos con la teoría de la conducta del consumidor. ¿Qué significa? Que hay un ingreso monetario limitado, una cantidad de dinero, y que uno lo va a aplicar a los bienes y servicios que necesita para satisfacer sus necesidades de diversa índole. Cualquiera sabrá cuáles son los gustos de Manuel López o de Melina Garchitorena. No decimos qué bienes, cada uno conoce
sus gustos, sus preferencias, sus deseos. Estamos hablando de los fines perseguidos por las unidades de consumo. Las unidades de consumo son los bienes que consideramos aptos para resolver ese estado de imperfección con que se designan a las necesidades. Esto de las necesidades nos da una idea de una perturbación en el equilibrio psíquico. ¿Y cómo se resuelve? A través de los bienes económicos. Los bienes económicos son el objeto de la actividad económica. Señores, lean las 30 primeras páginas de cualquier libro de economía y empezamos el lunes que viene la teoría de la conducta del consumidor, la función de utilidad, para llegar al tema específico que es la formación de la teoría de la demanda del consumidor. Profe, Señor, conseguí el libro de Dominique Salvatore, cuarta edición. ¿Ese me sirve, profe, también? lo tenés que abrir, Sergio. Lo conseguí lo conseguí en PDF, profe. Lo voy a empezar a leer si usted me dice que me sirve. Yo no lo conozco. Ah, ok. Bien, bien ahí. Nosotros hemos cargado los libros de ¿cómo se llama? De Ferguson, de Mansfield, de Valiant, que son los libros que recomienda la bibliografía. El problema de los libros es que hay que abrirlos y comparar el índice con lo que estamos hablando. Vos ya tenés el programa. Yo creo que te puede servir. Todos estos temas están en el libro de Mochoni Becker, de Introducción a la Economía. El libro de Mochoni Becker es un buen libro de economía. El problema es que Mochón es gallego y Becker es argentino. Es un libro de economía en general. Becker es uno de los grandes profesores de microeconomía de la Universidad de Belgrano. Es muy bueno y hace referencia a la economía en general. Por eso, quizás hay algún aspecto que no te sirva para este curso. ¿Por qué? Porque es un libro de economía en general y esta materia es un aspecto de la conducta humana que es microeconomía. No, profe, pero los primeros capítulos hace referencia a todos estos temas que estamos viendo ahora. Los primeros capítulos son todos los que estuvimos viendo hasta ahora. Así que, pero a partir de la semana siguiente ya empezamos a hablar temas exclusivamente de microeconomía. ¿Qué vieron con Carlos Alberto? Con Carlos Alberto, ayudante de micro. ¿Vieron algo? ¿Aspectos matemáticos? Sí, nos mostró más o menos lo que vamos a utilizar en cuanto a funciones, propiedades y un paneo general de todo el aspecto matemático que vamos a necesitar repasar. Sí, el herramental matemático es fundamental. Les reitero lo que les dije en la clase pasada. Las clases prácticas se resuelven con papel y lápiz. Me parece que es un asesino serial, ¿no, profe? ¿Quién? Es un asesino serial, me parece, Carlos, ¿no? No, es muy serio. No, yo no creo que sea. Pero es un tipo que se las toma muy en serio. Y tiene una parte práctica que le permitió cargarlo en PDF, en filmaciones, pero
los ejercicios que se suelen tomar son todos exactamente iguales que lo que se dan en clase. Yo creo que este curso tendría que estar al revés. Con esto les quiero decir que la parte teórica, a mi cargo, tendría que ser virtual y la clase teórica, práctica, tendría que ser presencial. Lo estamos tratando de desarrollar con el licenciado Marcos Ochoa, pero por ahora seguimos con ese razonamiento. Y en las prácticas o en los ejercicios tenemos una parte, 3 preguntas que les puedo hacer yo y después 1 o 2 ejercicios sobre la teoría de la conducta del consumidor o la teoría de la conducta del productor o elasticidades, que es la parte que están desarrollando con Carlos Alberto. Pero les reitero, con papel y lápiz. Y no lo dejen todo a último momento, porque el resultado es malo. Sí, claro, sí, 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 sí. Uno u otra, claro. A mí no me va a convencer de que lea todos. No, 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 no me engañen a mí. Ahí hemos cargado Frank, Pindic, Varian, pero ustedes elijan el que más les guste. Este, incluso más le digo, lo que hizo el licenciado Ochoa a través del PDF es muy claro. Quizás ni necesitan Varian ni Pindic, pero elíjanlo ustedes. Esto de las clases virtuales tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. A favor es que tienen en el tablón toda la bibliografía. Y bueno, a veces alguno de ustedes pone la foto y se va a dormir, o se va a almorzar, o se va a cenar. Son pocos los que están despiertos como Cintia, como Mirko, así que aprovechen. Profe, Sí, disculpe, una pregunta. El texto de Balsecchi, ¿también tiene lo de hoy o solo habla de qué es la economía? no. El de Basecki es el punto de partida, que dice que es la economía, que son los temas que comprenden qué es la economía y está la evolución del pensamiento económico. Yo, como les dije, empecé en el año de 1700, cuando la economía ya se había separado de los aspectos políticos, religiosos, sociales, y empieza la economía como ciencia después del mercantilismo y en el comienzo de la fisiocracia y de la escuela clásica inglesa. En ese libro, es un libro muy chiquito, no vayan a creer que son 500 páginas, es un apuntecito de Balsecchi, tendrán 50 páginas, vean las partes de cómo evolucionó el pensamiento económico, desde lo que era la economía familiar o la economía doméstica a lo que es la reunión de las economías individuales recíprocamente dependientes y vinculadas entre sí por el cambio. Gracias, profe. No, por favor, yo les pido, estamos hablando un poco en la segunda clase para entendernos. Todas las dudas que tengan las transfieren al tablón. Carlos Alberto o yo en algún momento las leemos. Dudas que ustedes no las puedan transmitir y que las quieran preguntar, las preguntan y las charlamos en clase.
tanto Carlos Alberto como yo, no los queremos ver el cuatrimestre que viene, por lo menos en esta materia. Así que tranquilos. Cualquier decisión, pregunten y charlenla. Carlos Alberto escucha, yo también, así que salvo la clase de hoy, que fue necesaria hacerla de esta manera, siempre los lunes voy a estar yo y bueno, me lo pueden transferir. Muchachos, los dejo. Hemos tratado de salvar este estado. Yo estoy particularmente muy sensible con las consecuencias políticas, religiosas, sociales, sanitarias, y tratemos de encauzarnos, porque tenemos que salir adelante en este país. Estamos golpeados de muchas formas y bueno, tratemos de mejorar. Nosotros somos los culpables de todos estos. Así que adelante y pensemos en el bien de la comunidad. Esta facultad de sociales, de Lomas de Zamora, de económica, es única. Yo he dado clases en sociales de la UBA, en económicas de la UBA, y nunca tuve un nivel de técnica como las que tengo en esta facultad. Así que aprovechen el material que tenemos. Algo bueno tenemos que sacar de la pandemia y estoy a su disposición para lo que todos necesiten. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, chao. Seguimos el lunes que viene. Gracias.